Saludos. Un grupo de juristas del mundo, defensores de los derechos humanos y la justicia penal internacional, han solicitado a la Corte Penal Internacional y concretamente a Karim Khan que active medidas de detención, comparecencia forzosa y también coercitivas contra Nicolás Maduro y su cadena de mandos. Uno de esos abogados es el doctor Orlando Viera Blanco, que está aquí con nosotros, abogado, politólogo, profesor de cultura política comparada, columnista, ancla de televisión, ex embajador en Canadá, estudios de maestría en Derecho Mercantil, Ciencias Políticas, cultura política francófona, etcétera, etcétera. Bueno, la primera pregunta es con nuestro saludo es, ¿tú no has tenido tiempo de casarte ni de tener hijos con todo este currículum, con todo este currículum que tienes? No, sí, Bienvenido. no, tengo 4 hijos y están grandes, ya están nietos Pero tengo ¿a también. qué hora? ¿A qué hora? Eh, eh, Le sacamos tiempo al tiempo. ¿Cómo estás, Napoleón? Gracias por la invitación. Bien, gracias. Cuéntame de tu experiencia en la lucha fuera del país. Bueno, ciertamente, hablando de los tiempos, el destino, esto en que andamos tú y ando yo y andamos muchos venezolanos, que es el exilio, nos condujo a dedicarnos a un tema que no es realmente, como habrás leído en mi currículum, no es necesariamente el tema en el cual me formé, que es la defensa de los derechos humanos, y otro mucho más específico dentro del campo del continente de los derechos humanos, que es la justicia penal internacional, esta que se conduce a través de la Corte Penal Internacional de La Haya. Esto tiene su historia, además es fascinante, esto tiene su origen en los juicios de Nuremberg, de Tokio, para precisamente juzgar y condenar, procesar a aquellos criminales de lesa humanidad que, habiendo cometido crímenes igualmente de guerra, de agresión, genocidas, no tenían como posibilidad de ser juzgados en el marco de una jurisdicción supranacional. Este, este es realmente el ámbito en que estamos hoy conversando. La creación de una corte en 1998 que entra en vigencia en el 2002 en el marco del Estatuto de Roma, que juzga, que investiga, que condena, más allá de la jurisdicción interna o local de los países miembros, eso sí, en términos de supletoria, en términos de complementariedad, a los criminales de lesa humanidad. Esto es lo que viene sucediendo, Napoleón, en Venezuela, muy específicamente a partir de los sucesos del 2017, de las marchas, a partir de detenciones forzosas, desapariciones, torturas, a partir de persecución política, encarcelamiento, segregación, violaciones, tratos crueles, degradantes, y esto cursa en lo que se ha denominado la situación Venezuela 1. En la Corte Penal Internacional, primero lo procesó en su momento la fiscal Fatou Bensouda y en este instante lo lleva el honorable fiscal Karim Khan, quien ha llevado esto de la fase preliminar, de examen preliminar del 2018, del 8 de febrero del 2018, a la fase de investigación en la que se encuentra ahorita. En la investigación, después de 6 años, que no es de investigación, sino de agotamiento de fase, que eso también tiene todo un rigor para tratar de explicarle a la audiencia, que a veces hay que tener un poco de paciencia, porque es un tribunal que tiene que agotar unos tiempos. Él puede solicitarle a la corte, a la sala preliminar de cuestiones previas, una autorización para emitir lo que se denominan órdenes de arresto, de detención, órdenes de comparecencia forzosa, alertas a aquel Estado miembro, a aquel, digamos, régimen o a aquellos que representando un gobierno donde se cometen estos crímenes de lesa humanidad, se tenga conocimiento que esto está ocurriendo. De tal manera que en lo personal o con nuestro equipo, a la par de que muchos venezolanos activistas en las últimas, digamos, 2 semanas, a partir de los sucesos del 28 de julio, de la votación y la arremetida del régimen, hemos radicado 702 incidencias, ¿no?, que se dicen fácil ante la Corte Penal para reforzar el expediente Situación Venezuela 1 y hemos solicitado estas medidas de emergencia criminal, estas medidas coercitivas que se ¿Y qué ha denominan. pasado?
Y perdona la pregunta, pero mucha gente dice, sí, El perfecto, fiscal, pero ahí el- sigue Maduro y ahí siguen la represión y ahí siguen las torturas este es y el ahí siguen las muertes. sinsabor, este es el sinsabor que deja de pronto lo que podríamos denominar cierto retardo, pero el fiscal contestó no solamente a la erradicación de estas incidencias, sino otras tantas de ONG, grupos de interés, activistas particulares que se contactan con la Corte. Él contestó: estamos monitoreando la situación en Venezuela, estamos dándole seguimiento, hemos notificado, ya se notificó a Maduro y su cadena de mando que la Corte le pide cesen con la represión, y yo no tengo duda que a partir de todos estos reforzamientos, el fiscal no tiene otra opción que solicitar esta autorización que te he anunciado ante la sala de cuestiones previas para que, como lo hizo con Putin rápidamente, así como lo hizo con Netanyahu o con representantes de Hamas, ejecute estas medidas, digamos, coercitivas. Esto es muy importante, Pero ya está Putin y Netanyahu igualitos. claro, porque se atrincheran, está bien. O, digamos, van coloquialmente de un sitio a otro donde saben que de pronto la cooperación internacional, atendiendo los llamados de la Corte Penal Internacional, no van, digamos, a hacerse efectivos. Esto es parte, digamos, de los problemas del orden público internacional, pero sigue siendo muy meritorio. Hay países que, aún siendo miembros del Tratado de Roma, del Estatuto de Roma, de pronto no prestan la cooperación porque son aliados del régimen contra quien se están emitiendo estas acciones. Y ellos, en el caso de Putin, se atrincheran, en el caso de al-Bashir en el pasado o ahora en el caso de Maduro, si le toca también verse retratado con este tipo de medidas, se tienen que quedar atrincherados porque de pronto pueden llegar hasta Colombia o pueden llegar hasta Brasil o algún país aliado, pero se les complica mucho también la movilidad porque existe digamos, esta orden de parte de Karim Khan. Esto es muy importante, Napoleón. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando le emitieron la orden de detención a Putin, él tuvo que devolver esos niños y tuvo que, digamos, bajarle la persecución y el secuestro de niños en Ucrania. Esto sí genera sus efectos. En Venezuela ha venido, digamos, ocurriendo una arremetida sumamente cruel de persecución política, de detenciones, de desapariciones, no para, ¿no? Pero están desbordados por la resistencia que ha generado la indignación de lo que fue la elección del 28 de julio. Sin embargo, cuando se obtiene una medida como esta, esto produce efectos tanto jurídicos como políticos, como diplomáticos, como comunicacionales, porque riega en el mundo esa alerta que le dice al dictador, al tirano: abstente de este tipo de crímenes porque ya tienes una orden de detención. Y normalmente eso erosiona todo lo que es la cadena de mando, porque no todos, digamos, en este caso los venezolanos, funcionarios subalternos, incluso sus funcionarios superiores, siguen obedeciendo lo que ellos saben son órdenes ilegales que no se eximen de responsabilidad. La Corte Penal Internacional no exime la obediencia debida cuando se tratan de órdenes que involucran crímenes de lesa humanidad. ¿Qué pasó ahora? Aquí viene tu pregunta. Y aquí viene un poco el objeto del programa. Un grupo de juristas, más de 50 juristas en el mundo, incluso juristas que tienen práctica ante la Corte Penal Internacional, jueces, funcionarios, magistrados, diplomáticos, han solicitado formalmente a la Oficina Fiscal de la Corte Penal Internacional que, en el marco de estos hechos, de este número de detenciones, de estas desapariciones forzosas, no se sabe en qué estado se encuentra, por ejemplo, Freddy Superlano. Se supo en qué situación se encontraba William Dávila porque tuvieron que hospitalizarlo de cara a su patología cardiovascular. No se sabe cuál es el estado el día de hoy de los presos políticos, que no debemos olvidar a los presos políticos, de Rocío San Miguel, de Javier Tarazona. Bueno, ¿No? Y de adolescentes y niños de 15 y 5 años. Hay uno de 5 años, te acabo de leer, que el padre, menores de edad, que es el padre mujeres, del de 15 y el de 5. mujeres embarazadas, menores de edad, indígenas, discapacitados, alguien que sufre del tema del autismo o que sufre que es sordomudo, en fin, no han tenido realmente ningún tipo de
de escrúpulos para su arremetida y sus atrocidades. Bueno, un grupo de juristas haciéndose eco de esta situación han hecho una petición al fiscal. Señor fiscal, conforme a estas detenciones, a este censo que hay de detenidos, a esta arremetida, a esta manifiesta perpetración de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, le solicitamos conforme al artículo 25, artículo 58 del Estatuto de Roma en etapa de investigación, solicite usted a la sala de cuestiones previas, solicite usted las autorizaciones para emitir las debidas medidas coercitivas para que no solamente en el deber de justiciar, de hacer justicia, de no solamente en el deber de impulsar el proceso, también en el deber de prevenir y de proteger, que esto tiene un efecto preventivo y de tutela, baje el nivel o cese la represión en Venezuela. Esto se radicó el día sábado, porque además en el marco de las manifestaciones en Venezuela y a nivel mundial, pero sobre todo en Venezuela, una vez más hubo hostigamiento, intimidación, persecución, detenciones, y en la medida de que esto se haga visible, te repito, si no lo quieren hacer los funcionarios superiores, si no lo quiere hacer Maduro y sus más íntimos allegados, pues hay una cadena de mando en todos los funcionarios policiales y militares que están diciendo no más. No nos prestamos más a esto porque además podemos ser juzgados y podemos ser castigados y condenados por la Corte Penal Internacional. Esto es un poco de lo que se trata toda esta dinámica. ¿Por qué estás tan seguro que hay una cadena de mando que está diciendo no más? Bueno, hay noticias y además han sido también públicas y notorias algunas instituciones, tanto de generales, hay desprendimientos de fiscales, de policías, de jueces, algunos han ido presos por negarse a cumplir órdenes de detención, defensores públicos que se niegan a ir a atender a un defendido sin que se cumpla el debido proceso. Y no solamente sucede, por cierto, a nivel de los poderes públicos, a nivel de las cadenas de mando, en las policías, ya hemos visto notoriamente como policías se quitan el uniforme, policías de gobernaciones se quitan el uniforme para no seguir con la represión, porque esto que yo llamo una revolución de las orquídeas está llegando a la conciencia no solamente de quienes están en una oposición o de quienes votaron por Edmundo bajo el liderazgo de María Corina, no. Esto está llegando a la conciencia toda de un país y la conciencia que es la mente y el corazón. Yo la llamo así porque las revoluciones de los otoños de las naciones es historia. Pasó en Europa, sucedió en Latinoamérica, comenzó por la revolución de los claveles en Portugal, siguió con la revolución naranja en Ucrania, la revolución de los robles, de los cedros, de los jazmines. Yo llamo la nuestra la revolución de las orquídeas. Esto es indetenible y en el marco de esa conciencia ciudadana se producen estos desprendimientos que dicen ya basta, no me presto a esta cadena represiva, pero es hora también de que recibamos la tutela y la protección de la justicia penal internacional, tal como sucedió con la protección en Yugoslavia en su momento, la protección en Ruanda, recientemente Putin, recientemente contra los ataques a niños despiadados en Ucrania y sucedió en Gaza. Y Los más creo que escépticos suelen formando decir, un movimiento de movimientos muy interesante. Perdón. los más escépticos, y me perdonas que plantee este tema porque es para interés general, los más escépticos suelen decir, bueno, más de lo mismo. Las esperanzas las teníamos cuando Capriles, luego cuando Guaidó. ¿Por qué ahora con María Corina? ¿Cuál es la diferencia? Hay mucha diferencia incluso con el gobierno interino al que yo pertenecí. Primero, vamos a comenzar por lo que significó el 28 de julio. Aquí hubo la expresión de un voto popular, que es un anhelo, que es un deseo ciudadano, que se pudo demostrar, fue manifiestamente mayoritario. Esta elección no generó un liderazgo simplemente producto de un pacto político, ergo gobierno interino, con todos los méritos de un gobierno interino en su momento. Esta elección generó además un sentimiento que supo interpretar muy bien el liderazgo de María Corina Machado. El liderazgo de María Corina Machado no obedece a una campaña electoral convencional con una oferta política programática. Es un liderazgo de corazón, es un liderazgo matriarcal, es la tutela representada en la emoción de la gente que no solamente anhela cambio,
sino que anhela ser escuchada y sentida. Esto está en la fuerza moral, en la dignidad, en la integridad del venezolano, que por cierto son los valores que el propio panel de expertos de las Naciones Unidas ha hecho público frente al mundo. No solamente ha dicho que no hubo integridad ni transparencia en la gestión de resultados, ha dicho que no se respetó la integridad, que no se respetó la decisión de la mayoría de los venezolanos porque no existen los mecanismos, el cumplimiento de los mecanismos de la ley orgánica de procesos electorales. Esto es muy diferente a cualquier evento que hayamos tenido en el pasado, porque este chivateo electoral está generando una potencia, una fuerza de conciencia y de actitud donde el miedo ya ha sido superado por el anhelo de libertad. Ok, tú estás hablando como lo que eres, un abogado, un demócrata, un político, pero nos estamos enfrentando no a unos abogados, no a unos nacionalistas, sino unos apátridas, como lo han demostrado, entregando el país a una isla totalmente fracasada en su gobierno y que siempre ha tenido dictadura, a los narcotraficantes y a dos de las más grandes dictaduras que hay, que es la China y la de Irán, la de Rusia y la de Irán, por no hablar de China, porque nos estamos enfrentando a unos narcotraficantes, a unos grupos terroristas colombianos que hacen su vida en Venezuela protegidos por ello, a unos asesinos y unos terroristas internacionales como son los grupos de Irán. ¿Por qué crees que a ellos les importa un comino todo esto? Y me perdonas la pregunta, pero lo estoy haciendo en plan de periodista. No, me parece muy bien, a ellos no les importa y en mala hora no les importa porque yo creo que lo que sí están viendo es que se están de alguna manera viendo desbordados. Cuando tú revisas un poco la historia, y la historia también se repite para cuestiones positivas, los imperios han caído por la lucha no violencia. Y hablo del imperio británico en India, Todos hablo los imperios, el en imperio británico, el español, el todo, el español. romano. Bueno, pero muchos imperios en eras contemporáneas, el muro de Berlín se cayó producto de todo un movimiento mundial donde realmente no se necesitó una bala, sino una guerra fría. Venezuela no va a ser la excepción. Lo que sucedió en la revolución de los claveles en Portugal, donde un clavel fue más fuerte que una bala. No quiero ser poeta, ni tampoco muy abogadil. Esto es realidad. Esto toca el corazón de la gente. Aquí, te repito, estamos en un movimiento que fue inspirado por una multiplicidad de factores. Un buen liderazgo, liderazgo coherente, valiente, que ha sabido capitalizar ese anhelo y esa preferencia. Un sentimiento de hartazgo, de hastío y de imposibilidad de irse, porque ya no es esto que todo el mundo puede irse libremente del país. Un sentimiento además de miseria ciudadana. Ya basta de ninguneo, ya basta de carajeo, ya basta de humillación. Están tocando esas teclas que las tocaron antes, pero ahora se han hecho masivas y están poco a poco escalando para que venga un momento incontenible. Eso está pasando, eso es una realidad que es histórica, porque no ha pasado solo en Venezuela. Ha pasado también en muchas revoluciones ciudadanas en Latinoamérica que pasaron de dictadura a democracia. Nosotros en Venezuela, en el 57 y en el 58, amén de las diferencias con las Fuerzas Armadas, fuimos parte también de esa historia de, digamos, migraciones y de transformaciones políticas. Estamos viviendo no el principio del fin, estamos viviendo el fin del principio. Hemos iniciado un proceso firme, sólido, de cambio y transición política que ellos saben va a ser incontenible, pero es importante el respaldo internacional, tanto en sede diplomática como el que estamos hablando hoy, que es el de la Corte Penal Internacional. Cuando hablas de movimiento incontenible, ¿a qué te refieres? ¿Qué es un movimiento incontenible en Venezuela? Yo recuerdo en una cátedra, que es la cátedra en la sala E de la Universidad Central de Venezuela, con Agustín Blanco Muñoz, el finado profesor Rodríguez Mena. Él hablaba del movimiento de movimiento. Es un movimiento que no se concentra únicamente en lo político, en los partidos,
Es un movimiento que empieza a aglutinar gremios, sindicatos, organizaciones vecinales, los ciudadanos de base, que empieza a sumarse y que no depende, repito, únicamente de los profesionales de la política. Depende también de la conciencia ciudadana, de todos y cada uno de los grupos de interés de una nación, que hacen vida en una nación y que deciden ir acumulando y acumulando ese movimiento, que son movimientos de movimiento. Estos son las primaveras, estos son los otoños de las naciones. Esto es lo que ha derrumbado muros, te decía, como el muro de Berlín. Esto es lo que ha hecho que todo el telón de cero se cayera y se cayera en la Unión Soviética. Vamos a hacer nosotros la excepción. Después de 25 años, por cierto, de meritoria lucha donde no hemos soltado las barras. Estamos viendo ese proceso en este momento. Ese es el movimiento que desde hace muchos años muchos sociólogos lo veían, y esta es la revolución de las orquídeas que te he mencionado. Y lo digo no con un acto de fe, lo digo con un acto de convicción basado en la historia, basado en los hechos, basado en liderazgo, basado en lo que está sucediendo y basado en cómo el propio régimen se está viendo imposibilitado. No porque tenga menos medios de represión, que los tiene menos, sino porque no está contando con esa, digamos, entre comillas, solidaridad o con esos sistemas de lealtades que pudo haber tenido antes. ¿Por qué estás tan entusiasmado? ¿Por qué están en líneas generales la gente que he conversado con ellos tan entusiasmados? Yo estoy entusiasmado, es una pregunta solamente para entusiasmar a los más escépticos. ¿Ok? ¿Por qué tú, que tienes contactos, que hablas de que hay una cadena de mando que está empezando a enfrentarse al régimen de alguna forma? ¿Por qué? Porque no estamos repitiendo los errores del pasado, porque nos hemos equivocado mucho con este régimen en muchas situaciones, porque hemos exhibido mucha fragmentación, a veces mucha carga de irreverencia indómita, decía Herrera Luque, porque ahora está saliendo lo mejor de nosotros mismos y porque creo que por primera vez realmente estamos todos unidos bajo un mismo marco inspirador. Eso entusiasma mucho, porque aún habiendo miedo, que lo hay también una decisión que es por encima de ese miedo. No estoy dispuesto a tolerar ni a aceptar una vez más la humillación, porque los valores de dignidad que aparecen son muy retóricos y a veces son muy líricos, comienzan a ser valores profundos. Y además también el valor del estómago, porque la gente tiene otro miedo y ese miedo se hizo muy fuerte, que es no volver a pasar por esa miseria, por esa hambruna, que por cierto todavía está latente, que no seguir sumergido en esta anomia, sin medicamentos, sin futuro para los hijos. Repito, no todo el mundo puede cruzar el Darién y ya está dispuesto a hacerlo. Estoy entusiasmado porque además veo ahora una comunidad internacional que no tiene capacidad de plantarnos quejas. Estamos unidos y fuimos un proceso electoral contra todo pronóstico. ¿Qué nos pueden decir? Ahora están comprometidos. ¿No? Y se demostró con Y las actas, ¿no? Que teníamos la razón. así es. Entonces, eso entusiasma, emociona, compromete, y por eso te decía al principio de esta tertulia, de esta conversación, que te agradezco tanto, Napoleón. En el caso de uno, que soy un hombre que nunca fui, digamos, preparado para estas lides, esa motivación, esa inspiración nos lleva a hacer todos los esfuerzos, y de pronto una comunidad de naciones en toda Latinoamérica, juristas de toda Latinoamérica, los principales juristas en materia de justicia penal internacional europeos, en Francia, en Italia, en España, están firmando una petición que, por cierto, al momento que tú y yo estamos hablando ahora, no cesan los mensajes de querer firmar y de querer participar activamente en esto de elevar la voz frente a la justicia penal internacional y pedir que haya justicia en la Haya. En eso estamos, y eso lo generó toda esta revolución de las orquídeas. Tú que además conoces el mundo diplomático porque además has trabajado allí, ¿cómo interpretas la posición de Lula, de Petro, bueno, y si quieres de López Obrador?
Sobre todo empecemos uno por uno. Lula se cansó, yo lo veo fatigado ya de este vecino que le tocó en alguna oportunidad, digamos, apoyar, que se llama Nicolás Maduro. Yo mismo, haciendo el rol de entrevistador, en estos días le preguntaba al embajador, ex embajador en las Naciones Unidas, Milos Alcalay, qué pensaba él de lo mismo, y me respondía, bueno, no se quieren retratar con Maduro. Para Petro es otro gran problema. No solamente es un problema ideológico, un problema de alianza. El problema es que, repito, si esto se extiende y volvemos a caer en una situación caótica, que por supuesto es un escenario posible, el caos te trae nuevamente un éxodo migratorio. Decía, quizás no con la potencia de antes, pero es que no resiste ni Brasil ni resiste Colombia un nuevo éxodo. Y cuidado si te estoy hablando también de Estados Unidos. El señor AMLO, bueno, el señor AMLO está perdido, quiero decir, Andrés Manuel López Obrador en el espacio, porque un hombre que de pronto te dice que, se tiene que esperar la decisión del TSJ de Maduro y de la sala electoral para ver quién ganó, simplemente no está al día, no tiene que estarlo por lo que sucede en Venezuela, sino que tiene que saber que no es un tribunal supremo quien decide y quien valida la totalización, las actas de un proceso electoral, sobre todo cuando no se ha cumplido. Pero parece que la que ganó las elecciones, ¿no? Es peor que él. Y estamos hablando no solamente de México, sino también de Brasil, que son los dos países más grandes de toda América, de la América Latina, quiero decir, la América que hablamos español o portugués. Ahí está Estados Unidos, que no lo contamos porque está con la democracia. Y está Canadá, que no la contamos porque está con la democracia. Pero estos dos países que son tan importantes, especialmente Brasil, no sé, están como aguabinosos. No se quieren retratar, pero tampoco se enfrentan definitivamente. En las votaciones en las Naciones Unidas sencillamente no van o se abstienen. En las Naciones Unidas no, en la Organización de Estados Americanos. Es verdad, pero también es cierto que se están viendo arropados, se están viendo muy, digamos, resquebrajados en su narrativa por una realidad, que es que el mundo sabe que existen unas actas que han reconocido, y no lo dice únicamente un país aisladamente, sino que lo dice el panel de expertos de las Naciones Unidas. El mundo sabe quién ganó la elección. Por el contrario, el mundo sabe que no la ganó Maduro, y esto es muy difícil de ocultar. De tal manera que asumir una narrativa, por ejemplo, como en estos días la asumió la gente de Lula, que aquí vamos a repetir unas elecciones, rápidamente se desvanece en, en todo, digamos, el entorno internacional, y la respuesta fue la OEA, que no teniendo en una primera plenaria los votos, después sí los tuvo para pedir cesen la represión, cuenten las actas y respeten la voluntad popular. Eso, eso de repetir unas elecciones se prestó a una serie de respuestas humorísticas como la de que el rey de España va a pedir una nueva batalla de Carabobo porque no reconoce el resultado, ¿no? O que se va a pedir a los a Juegos Olímpicos Internacionales a organizadores repetirlos, ¿no? Porque Venezuela no tuvo mayor importancia en cuanto al medallero. Y porque a lo menos es en medio de esta tragedia que significa desconocer la voluntad popular, resulta a lo menos risible que intenten pedir lo que no existe además en nuestra legislación, que es una segunda vuelta. La primera vuelta y la única que tiene que haber en Venezuela ya la hubo, fue el 28 de julio, fue contundente, ya se dio, y aquí lo único que queda, y no lo digo con un sentimiento de arrogancia, es que se le reconozca el triunfo al señor Edmundo González Urrutia, que tome el poder como Dios manda y como lo dice la Constitución el próximo 10 de enero, y que le demos ruta, camino y tránsito a la transición política pacífica que demanda el país y el hemisferio. Ahora vamos a suponer que efectivamente Karim Khan reacciona y agiliza, si es que no lo está haciendo, la petición, la sanción para Maduro y su cadena de mando. Y pide que sea apresado porque no va justamente a la comparecencia que es forzosa en todo caso. ¿Qué pasa?
Bueno, lo que hemos hablado hoy, de lo menos a lo más, comienza un proceso. Primero se formaliza ante el mundo de que tienes una solicitud, tienes una orden de captura de un tribunal penal internacional porque se te considera que eres un criminal de este tipo de delitos. Sí, Segundo, otra cosa, no es lo mismo, ¿no? En un país que ha firmado el Tratado de Roma y que acepta las decisiones de la Corte Penal Internacional que está suscrito, etcétera, etcétera. Si va Putin a su país, no es lo mismo apresar a Putin que apresar a Maduro, porque al fin y al cabo Putin es el tirano de Rusia, que es toda una potencia y que tiene un poder tan grande como el de la China en las decisiones en las Naciones Unidas, que a Maduro. También eso es verdad. sin duda, pero sigue siendo la representación de un eje criminal que, aunque no tenga, como bien lo comenta, la imagen o la fuerza de Putin, Putin es su aliado. Es decir, el mensaje vamos por ti, vamos por todos ustedes, y esto está en pleno desarrollo en esto de la evolución de la justicia penal internacional, que es muy joven, ¿no? Porque hablemos de una corte que tiene 22 años, o que hablemos de procesos de justicia penal internacional, de justicia universal, que apenas tienen quizás un poco más de medio siglo, es un tema que sigue siendo un asunto en pleno desarrollo. Venezuela lamentablemente le tocó ser parte de esa vitrina víctima de estos crímenes de lesa humanidad, pero puede ser también un precedente extraordinario para que futuros dictadores se cuiden de lo que ellos creen, que es quedándose atrincherados en el poder, de pronto nada les va a suceder. Estamos en un momento muy interesante, estamos en un momento realmente sumamente interesante y ciertamente eso me entusiasma. Yo quisiera dedicar estos 2, 3 minutos que nos quedan, yo quisiera dedicarlo a saber qué piensas tú del liderazgo de María Corina Machado, que yo lo siento totalmente diferente al liderazgo tradicional, no solamente de Venezuela, sino del resto del mundo. Bueno, lo primero que debemos decir que es un liderazgo que ella misma eh, aprendió a consolidar porque es un liderazgo mucho más horizontal. Es un liderazgo que es un desprendimiento de orden político que toca el corazón de la gente. Ella misma ha sido tocada en su corazón y ha respondido con reciprocidad ese toque emocional, esa confianza que le ha delegado la gente. Ella se la está jugando por lo que otros en el pasado no se la jugaron tanto. Ella está tratando de cobrar no una elección para ella misma, ella está tratando de cobrar la libertad, la dignidad, el cambio en Venezuela, la prosperidad, en fin, el regreso a casa. Eso está representando María Corina no solamente en la cabeza, en la convicción, sino en el corazón de la gente y sobre todo de los más vulnerables. Y ella ha sabido responder con gallardía, con abrazo abierto, con, una, con un discurso que, te repito, no es programático, un discurso que es absolutamente, digamos, comprensivo y que tutela esa demanda. Es un liderazgo hermoso, es un liderazgo luminoso, es un liderazgo glorioso, que no es además un liderazgo de hacer lo políticamente correcto, es más allá, es hacerlo humanamente correcto. Y lo está Gracias, haciendo. doctor Orlando Viera Blanco, que es uno de los juristas, juristas de todo el mundo, defensores de los derechos humanos y de la justicia penal internacional, que han solicitado ante la Corte Penal Internacional y concretamente ante que dirige Karim Khan, activar las medidas de detención, comparecencias forzosas y coercitivas contra Nicolás Maduro y su cadena de mando. De verdad que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por el Gracias. trabajo que está haciendo. Sí, Muy honrado de estar aquí contigo y nos vemos pronto en libertad. nos vemos.